Bueno, continuamos viendo la verdad presente, las primeras visiones de Elena de White, y este es nuestro estudio número 7, y es el cuarto estudio sobre las visiones sobre el tiempo en nuestra prueba. Y vamos a hacer una recapitulación, como hicimos antes, para acordarnos de lo que vimos. Como Dios le mostró a Elena de White, las primeras visiones de ellas son la verdad presente para los últimos días, son la verdad presente para la última generación del pueblo adventista, porque lo anunciado empezaría a cumplirse en el tiempo de prueba y sellamiento de la última generación del pueblo adventista, cuando viéramos las señales de los tiempos. ¿Y qué estaría pasando? El pueblo adventista estaría errando en la verdad bíblica, pero estando en la condición del ángel de la Odisea, creería conocer la verdad, se creería rico, pero estaría engañado. Y estaría pereciendo, como Dios le mostró a White, por falta de alimento espiritual, por falta de la verdad presente. Y el comienzo del tiempo de angustia estaría a las puertas. Habría suciedad y basura, justamente en nuestras mentes, que habría sido traída por los lobos que vinieron a nosotros vestidos de ovejas, trayendo la comida y la bebida de los borrachos, como dijo Jesús. Y joyas, y habría también joyas y monedas falsas, las introducidas en nuestra iglesia por los mismos pioneros adventistas, y estarían en nuestra habitación, en nuestra mente. Esas serían las falsas doctrinas y las falsas profecías en las que estaría creyendo el pueblo adventista. Y cuando entrara el hombre de la escobilla y terminara su obra, porque tendría que barrer todo eso y mostrarnos la verdad, y enviar a sus mensajeros, llevando el alimento que necesitan las ovejas, el mensaje que les daría, los mensajeros deberían correr en busca de las ovejas perdidas para poder alimentarlas a tiempo, porque quedaría poco tiempo. Y entonces escucharía el clamor de medianoche, y una parte del pueblo adventista empezaría a recorrer el camino a la ciudad de Dios, buscando llegar al final del camino para poder recibir el sello de Dios y entrar por las puertas de la ciudad de Dios, para poder entrar con el esposo a las bodas. Y en medio de la iglesia adventista habría espíritus seductores, doctrinas de demonios y manifestaciones espiritistas. O sea, esto son las cosas que Dios le mostró en el juego y estarían pasando en nuestra iglesia. Y esa es la causa por la cual en el campo del padre familia, cuando empezara a ser sembrada y a germinar la verdadera semilla de trigo, también empezaría a germinar y a crecer la semilla de la cizaña, la falsa semilla de trigo, que habría sido sembrado en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios le permitiría en ese tiempo a Satanás derramar la falsa lluvia, que hace germinar a la falsa semilla. Y algunos ministros adventistas que habrían negado la verdad presente y creído a la mentira, como dice Elena de White, se habrían convertido en una habitación de demonios, en parte de la sinagoga de Satanás y en agentes de Satanás, y estarían usando el poder de los espíritus de demonios como si fuera el poder del Espíritu Santo. Y Elena de White vio que cuando predicaban en nuestras iglesias, desde el púlpito de nuestras iglesias, estos, como lo llama ella, agentes de Satanás, estarían usando el poder seductor de los espíritus de demonios para afectar el cuerpo de los adventistas, a los que no pudieran engañar, y buscarían seducir sus sentidos para que crean a la mentira. Y como Dios le reveló posteriormente a Elena de White, Satanás y sus siervos harían milagros en medio de la iglesia adventista para engañar y confirmar en el error a los engañados. Y en cambio, Dios no haría ningún tipo de manifestaciones milagrosas en la iglesia adventista, y los siervos fieles solo presentarían ante sus hermanos las evidentes verdades de la palabra de Dios. ¿Por qué esto? Porque la verdadera fe viene por el oír la palabra de Dios y no por ver manifestaciones. Y la predicación de los siervos fieles produciría un zarandeo, y los únicos adventistas que no serían atrapados por los espíritus de demonios que los estarían rodeando para atraparlos, porque el enemigo habría venido como río, como si fuera el Espíritu Santo verdadero, serían los que clamaran perseverantemente a Dios por ayuda. Y en este tiempo se estaría escuchando el mensaje directo que estaría despertando y mostrando al pueblo adventista el significado del mensaje que el testigo fiel y verdadero le envía al ángel de la Odisea. O sea, ¿por qué está en esa condición? Y estas visiones son parte de ese mensaje directo. Esta predicación produciría una separación entre los que lo aceptan, lo obedecen, claman perseverantemente a Dios y quedan purificados, y los que se levantan en contra del mensaje de Jesús
y son atrapados por los espíritus de demonios. Y otra cosa que Dios le mostró a Nehuay es que en medio de la iglesia adventista habría muchas reformas, pero hasta que se cerrara la puerta a las vírgenes insensatas, ninguna sería del error a la verdad. O sea, cada vez más la reforma apartarían al pueblo adventista de la verdad. Cada vez más nuestras creencias reflejarían la comida y la bebida de los borrachos, el vino de Babilonia. Y, tal como Jesús lo anunció, muchos ministros y hermanos adventistas creerían en la mentira, serían seducidos, entrarían por la puerta ancha, recibirían el mismo poder milagroso y recorrerían el camino espacioso hasta convertirse en plantas de cizaña con fruto, en hacedores de maldad, en hijos del padre de maldad, como Jesús lo dijo en Mateo 7, 21 al 23. 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque estarían llamando Jesús a otro, y habían recibido poder de ese otro, y los habría transformado en hacedores de maldad, porque habrían recorrido el camino espacioso y habrían llegado a conocer las profundidades de Satanás, a ser como Satanás. Esta es la razón por la cual tenemos que arreglar nuestras lámparas, buscar y encontrar la puerta estrecha y creer como doctrina solamente un categórico, así dice Jehová. Porque habrían venido a nosotros lobos vestidos de ovejas, habrían puesto delante nuestros la puerta ancha, y Jesús dice que no entremos por esa puerta, sino que busquemos hasta encontrar la puerta estrecha. Y cuando termine el tiempo de nuestra prueba, los sellados recibirán la lluvia tardía, y sus semblantes, que antes reflejaban el tremendo conflicto que habían sobrellevado, resplandecerán. Esto es lo que vio Elena White en la visión del zarandeo. Y en las visiones que analizamos en el quinto estudio, se agregaron los siguientes puntos. Elena de White asoció al espiritismo con el anuncio y la profecía de que el enemigo vendría como río, como si fuera el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Jehová el Señor levantaría bandera contra él, y Jehová cumpliría sus promesas con los que se volvieran de la iniquidad en la que estaría su pueblo. Y Elena también vio que el espiritismo sería revestido de un manto religioso para inducir a los adventistas engañados a sentirse seguros, y para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Y justamente esto es lo que Jesús anunció como primera señal, ¿no?, de que estaríamos en el tiempo de prueba y sellamiento. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Qué pasaría? Vendrían los lobos vestidos de ovejas, introducirían la meditación ignaciana, el modo con el cual los jesuitas se comunican con el Jesús que los dirige, que no es otro que Satanás, y muchos serían engañados, porque empezaría a haber manifestaciones, y ese Jesús incluso les hablaría, se manifestaría, los guiaría, y a muchos se engañaría, pero no serían otros que espíritus de demonios diciendo: yo soy Jesús. Elena de White vio la rapidez con que el engaño del espiritismo se estaría difundiendo en medio del pueblo adventista, y vio a todo el mundo adventista, porque Dios le había mostrado al pueblo adventista en dos grupos, la iglesia y el mundo, y vio a todo el mundo adventista subido a un tren que iba con la rapidez de un rayo hacia la perdición, o sea, recorriendo el camino espacioso. Y no iban solos, Satanás los llevaba en un tren, y vio que estaban siendo atados en gavillas para ser quemadas, y que todos los pasajeros del tren admiraban y reverenciaban al conductor. Los engañados creían que era Jesús, pero era Satanás, y Satanás estaría conduciendo a todos los adventistas que habrían entrado por la puerta ancha, como vemos que Dios le mostró. Yo estaba perpleja y pregunté a mi ángel acompañante quién era. Dijo: es Satanás, es el conductor que asume la forma de un ángel de luz.
ha tomado cautivo al mundo. Se han entregado a poderosos engaños para creer una mentira y ser condenados. Este agente, el que les sigue en orden, es el maquinista, y otros de sus agentes están empeñados en diferentes cargos según lo necesite, y todos se dirigen hacia la perdición con la rapidez del rayo. Y en dirección contraria, recorriendo el camino angosto, estaba la pequeña compañía que no había negado su fe en el mensaje del tercer ángel. Ellos estaban siendo atados en gavillas de trigo para el granero celestial. Eran los únicos adventistas que no habrían sido engañados con el espiritismo y que no estarían siguiendo a Satanás. Pregunté al ángel si no quedaba nadie. Me invitó a mirar en la dirección opuesta. Y vamos a ver que la visión que vamos a ver ahora se le mostró lo mismo. Unos yendo por un lado y los otros en dirección opuesta. Y vi una compañía pequeña que viajaba por una senda angosta. Todos parecían estar firmemente unidos, vinculados por la verdad en agrupaciones o compañías. Dijo el ángel: el tercer ángel está atándolos o sellándolos en gavillas para el granero celestial. Y lo triste es que Dios le había dado a los adventistas engañados la oportunidad de descubrir el lazo y conocer la verdad, y la habían rechazado. ¿Cómo termina esta visión? Vi que el Señor había dado al mundo oportunidad de descubrir el lazo. Y otra cosa vio en Jehová es que vio al trono de Dios en medio del pueblo adventista, y vio al pueblo adventista dividido en dos partes, dos compañías: la iglesia, símbolo de las vírgenes sensatas que se preocupaban por su preparación, y el mundo, símbolos de los adventistas que no se preocupaban por prepararse y se subirían al tren de Satanás, serían atrapados por los espíritus de demonios. Vio a Jesús sentado en el trono de Dios, a la diestra de Dios, como nuestro sacerdote, oficiando el continuo a favor de los que oraban, y vio que sobre ellos brillaba la luz del clamor de medianoche, que produce el revivimiento de la piedra primitiva, ilumina el camino que el pueblo adventista debe recorrer para llegar a la ciudad de Dios y recibir el sello de Dios, y que pocos recibían esa gran luz y muchos salían debajo de ella y la resistían inmediatamente. Y esto es triste. ¿Por qué? Porque todos recibieron la luz. ¿Y quiénes la aceptaron? Unos pocos. Y finalmente vio al Padre levantarse del trono e ir al lugar santísimo, señal de que es quitado el continuo, o sea, termina el tiempo del continuo para el pueblo adventista. Se cierra la puerta y llega el día de la expiación para la última generación de la iglesia adventista. Llega el tiempo de las bodas, llega el día de la expiación para las vírgenes sensatas. Ese es el día en que Jesús las va a confesar delante de su Padre y de sus santos ángeles. Vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono, y la mayoría de los que estaban posternados se levantó con él. Los que estaban preparados se levantan con él. Ahora, ¿y esto tiene relación con qué? Con el fin del continuo. Entonces, como vimos, ya lo estudiamos, están las fiestas de primavera, cuando comenzó el año de la buena voluntad de Jehová, cuando empezó a predicarse el Evangelio del Reino de Dios. Y el día 14 del mes primero, en Pascua, murió el Cordero de Dios. Porque tenía que morir el Cordero para que el padre de familia prepare la cena de Pascua y pinte la puerta, los postes y el dintel de la puerta de su casa con la sangre del Cordero, para que los miembros de su familia pudieran entrar y comer la cena de Pascua y ser liberados. Y el primer día de la semana, en el día de las primicias, se produjo la resurrección de Jesús, y llevó con él las primicias y volvió y empezó a sembrar la semilla del reino. Le abrió el entendimiento a los discípulos y les empezó a explicar cuál es el verdadero evangelio. Y una vez que ellos lo entendieron, en primicias más 40 días, ascendió al cielo. Y en Pentecostés comenzó la lluvia temprana, o sea, vino a los discípulos el reino de Dios. Nacieron de Dios y fueron hechos parte del templo de Dios. Y empezaron a predicar la verdad, lo que Jesús les había enseñado, y a sembrar la semilla de trigo. Y esa siembra siempre la acompañaba la lluvia temprana. ¿Hasta qué? Hasta que el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra, porque Dios sostuvo su iglesia en el desierto por 1260 años. Aunque el desierto implica que hay poca agua,
aunque el remanente fuera pequeño, Dios lo sostuvo por 1260 años, hasta que el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra. Y a partir de ese momento no hubo semilla y no hubo lluvia, porque la lluvia temprana es dada para hacer germinar la semilla de trigo. La primera parte que siguió fue el periodo de Sardis, donde el pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia. Después está la iglesia de Reforma que sale de ella, pero hasta que no completara la obra de Reforma y recuperara el conocimiento de la verdad y fuera sembrada de nuevo la verdad, no volvería a haber lluvia. Ahora, pero como Dios le mostró a Nehuay, antes que empiece el tiempo de angustia, se va a recuperar ese conocimiento. Esa era la promesa. Y en medio de la iglesia adventista abrió un reavivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Y esto ocurriría en el tiempo de que de la Odisea, cuando estuviéramos dormidos. ¿Por qué? Porque los lugares asolados tienen que ser reedificados. Y el tiempo de la Odisea termina cuando ya hay 144.000 columnas del templo de Dios, porque ahí se cierra la puerta. Porque todos los adventistas escucharon el llamado, y los que quisieron entrar, entraron y recorrieron el camino angosto. Y finalmente se cierra la puerta. Entonces, se empieza a sembrar la semilla del reino a partir del antitipo de la fiesta de las trompetas, que es el clamor de medianoche que despierta al pueblo adventista, anunciándoles que el día del juicio de Dios está por llegar, porque el día 9, a la puesta del sol, es quitado el continuo. Y este tiempo no tiene un periodo de duración, simplemente es el anuncio de que en el día y la hora que nadie sabe, se va a cerrar la puerta, y se va a cerrar. Y después Jesús va a confesar el nombre de los vencedores. Y finalmente, cuando llegue el día 11, el mes 7, llega el día de la batalla, pasa el día de la expiación, ya hay una esposa que va con el cordero a la batalla, y ahí recibe la lluvia tardía, y empieza a sembrar la semilla del reino en la mente y el corazón del pueblo que está en Babilonia, y el que cree y sale de Babilonia y corre a la ciudad de Dios y lava sus ropas en la sangre del cordero, puede entrar con vestidos blancos por la puerta estrecha a la casa de Dios y recibir la lluvia temprana. Eso es lo que va a pasar. Se va a repetir la siembra que ocurre primero en la mente y el corazón de las ovejas perdidas de la casa de Israel, del pueblo adventista, y después, durante el fuerte pregón, una gran multitud va a salir de Babilonia, hasta que llegue el fin. Entonces, llega el fin, en el día 14, el mes 7, y Jesús dice, cuando veamos a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces huyan a los montes. Y llega el tiempo de la ira, hasta que en el día 15, el mes 7, se produce la segunda venida, porque el esposo viene a buscar a su esposa para llevarla a la fiesta de bodas. Pero lo interesante es que la Odisea termina acá. Ya no hay más la Odisea después de que comience el tiempo de angustia, porque la iglesia de Cristo va a ser la iglesia triunfante, la nueva Jerusalén. Y ya no hay más la Odisea. Solo 144.000 sellados, y los impíos, como dice Daniel 12, ninguno de los impíos comprenderá. Por eso es importante que estas visiones justamente fueron dejadas para despertarnos y abrirnos los ojos, podamos escucharlas a tiempo. Y a partir de ese momento que cierra la puerta, los adventistas nominales quedan en completa oscuridad, como Dios le mostró a Elena. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó, y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Ahora, esta gente no es el pueblo de las iglesias caídas, porque no habían escuchado la verdad. Dios le mostró a Elena White que esto iba a pasar ¿dónde? En el tiempo del fin, al final del tiempo prueba del pueblo adventista. Pero algunos pastores nuestros predican que esto pasó a las iglesias caídas, y no es así, porque no llegó para ellos el fin del tiempo de gracia, porque no fue sembrada la verdadera semilla, no escucharon la verdad. Pero el primero que lo iba a escuchar iba a ser el pueblo adventista. Y al comenzar el tiempo de angustia, los 144.000 sellados, como Dios les mostró a Juan, van a pedir y van a recibir la lluvia tardía. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia Él en el lugar santísimo y rogaban, Padre, danos tu Espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En este aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz.
Y al mismo tiempo, Satanás había tomado pleno control de la obra adventista, como ya lo nombra en la visión. Y cuando los adventistas nominales ven las señales del comienzo del tiempo de angustia y claman a él por la lluvia tardía, Satanás les contesta. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar: Padre, danos tu espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. Y este hecho nos muestra que al comenzar el tiempo de angustia, la obra de la Iglesia Adventista, la organización de la Iglesia Adventista, seguirá funcionando como funciona ahora, aunque Dios se haya alejado de ella. Y Satanás habrá tomado pleno control de las instituciones adventistas, como tomó el pleno control de las iglesias caídas. Los adventistas que no hayan recibido el sello de Dios seguirán asistiendo a nuestras actuales iglesias sin saber que Dios y Jesús se habrán alejado de ellas. Y los adventistas nominales le orarán ¿a quién? A Satanás, como lo habrán estado haciendo antes, y Satanás contestará sus oraciones, derramando sobre ellos su espíritu, la falsa lluvia tardía, que les dará poder para hacer la obra del falso profeta del Apocalipsis. Porque los primeros, que son los primeros sellados, que son el especial tesoro de Jehová en el día en el que él actúe, son 144.000, y el resto es cosecha del príncipe de este mundo. Ellos serán los impíos que en el tiempo de angustia actuarán impíamente, se airarán en contra de los 144.000 sellados, junto a la bestia del falso profeta, y ninguno de ellos comprenderá ni podrá ser salvo. Como leemos en primeros escritos, y al comenzar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Y como dice Daniel 12, muchos que están en Babilonia serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos, a los que fue quitado el continuo, procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Por eso Elena dice, leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin, o sea, antes que llegue el día de Jehová. Y las últimas palabras de esta visión nos muestran lo que Satanás está buscando hacer actualmente con el pueblo adventista. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Con estas visiones, que cuando uno lo escucha, dice, ¿eso estaría pasando en nuestra iglesia? Y sí, es la palabra profética más segura. Dios nos dejó la luz que es necesaria para que no seamos engañados y podamos ser salvos. Porque el conflicto, el foco del conflicto ahora es la iglesia adventista, hasta que se cierre la puerta. Y vamos a ver lo que Dios le mostró a Ellen G. White también, que ella tituló La visión de los dos caminos. Dios le dio a Elena de White una visión en la que le mostró el cumplimiento en medio del pueblo adventista de las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. El pueblo adventista entraría por dos puertas diferentes y andaría en dos caminos diferentes, porque los adventistas creerían en dos Jesús diferentes. Eso pasaría. Ahora, el ángel de la obesidad cree en un único Jesús, pero cuando escuchara el clamor de la noche y escuchara el mensaje de Elías, vería la diferencia entre los dos Jesús. Unos creerían en, aquí en falta el falso Jesús, que es la puerta ancha, el camino espacioso que lleva a la perdición, y otros creerían en el verdadero Jesús, que es la puerta estrecha, el camino angosto que lleva a la vida, al que habrían buscado y encontrado. Porque Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entraré será salvo, y yo soy el camino, pero el camino que lleva al Padre. Y habría otro Jesús, porque habría otra puerta y otro camino. O sea, pero esa otra puerta no nos llevaría al templo de Dios, sino a la sinagoga de Satanás,
Y ese camino nos llevaría justamente a recibir la bendición de Dios, a recibir la proposición de Dios, que está reflejado en la mesa de los panes a proposición, sino a conocer las profundidades de Satanás. Por eso Jesús dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y dice muchos, o sea, los muchos que entraron por la puerta ancha, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y ahora, en esta visión, Dios le muestra lo que pasa después de que entraron. Y está recorriendo este camino, dos grupos de adventistas. O sea, le muestra cuando están creciendo juntos el trigo y la cizaña. Los dos caminos. Está en primer tomo Testimonios para la Iglesia, páginas 122 y 123. Y dice ella, en la conferencia celebrada en Battle Creek, Michigan, el 27 de mayo de 1856, se me mostraron en visión algunas cosas correspondientes a la Iglesia en general. Pasaron ante mí la gloria y la majestad de Dios. Dijo el ángel, la majestad de Dios es terrible, sin embargo, vosotros no lo advertís. Su cólera es aterradora y no obstante, le ofendéis diariamente. Esforzaos por entrar a través de la puerta estrecha. Entonces, ¿qué le dijo el ángel a Nenahuay? Que se esfuercen por entrar a través de la puerta estrecha, que la busquen. Porque ancha es la puerta y anchuroso el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que andan por él. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos lo encuentran. Estos caminos son distintos, están separados y van en direcciones opuestas. Fíjense, es lo mismo que le mostró cuando el tren iba por un lado y el camino estrecho iba para el otro. Y también la distinción entre quienes por ellos andaban, ¿no? Vi la distinción entre ambos caminos y la distinción entre quienes por ellos andaban. Me salté un pedacito, dice el ángel. Uno conduce a la vida eterna y el otro a la muerte. Los caminos eran totalmente opuestos. Uno era ancho y llano, el otro áspero y estrecho. Así, quienes por ellos iban eran opuestos en qué, en carácter. Porque uno estaban llegando a conocer a Satanás y el otro estaba empezando a reflejar el carácter de Jesús. Eran opuestos en carácter, estilo de vida, manera de vestir y conversación. Como Jesús lo enseñó, los que entran por la puerta estrecha son llevados al Padre, entran al reino de Dios, nacen de Dios y empiezan a recorrer el camino angosto siguiendo las pisadas de Jesús. En cambio, los que entran por la puerta ancha no son llevados al Padre, son llevados en dirección opuesta, son llevados a Satanás. Entran en la sinagoga de Satanás y empiezan a recorrer el camino espacioso que lleva a la perdición, a ser hacedores de maldad, a ser hijos del Padre de maldad, ¿no? Como leemos en Mateo 7, 13 al 23. Y como resultado, como Dios le mostró a Nehuay, los que andan por los dos diferentes caminos también son distintos, están separados y son opuestos en carácter. Los que andan por el camino estrecho siguen las huellas de Jesús, son discípulos de Jesús. Y sigue ya la descripción. Los que van por el camino estrecho hablan de la alegría y felicidad que les aguardan al fin de la jornada. Su aspecto es a menudo triste, pero a veces brilla con sagrado y santo gozo. No visten como los que van por el camino ancho, ni hablan ni obran como ellos. Se les ha dado un modelo, un varón de dolores, experimentado en quebranto. Les abrió el camino y por él anduvo. Sus seguidores ven sus huellas y al verlas se consuelan y animan. Él llegó salvo al destino y también ellos podrán llegar a salvo si siguen sus huellas. Y en el camino ancho, dice ella, todos piensan en sí mismos, en su ropa y en los placeres del camino. Se entregan libremente a la hilaridad y algazara, sin pensar en el término de la jornada, donde les aguarda segura destrucción. Cada día se acercan más a su nefasta suerte. Sin embargo, se apresuran locamente, cada vez con más rapidez. Oh, cuán terrible me pareció aquel espectáculo. Vi que muchos de los que iban por este camino ancho
llevaban escritas sobre sí estas palabras: muerto al mundo, el fin de todas las cosas cerca, preparaos también. O sea, Cristo viene, prepárate. Eran adventistas. Pero, ¿cuál era su testimonio? Simplemente tener escrita en sus vestiduras esta leyenda. Como Dios le mostró a Nehuay, estos son los adventistas nominales, los adventistas de nombre, que habían escuchado las palabras de Jesús y no las habían hecho, y habían entrado por la puerta ancha. Y sigue siendo ella, su aspecto era el mismo que el de todos los demás frívolos seres que los rodeaban, excepto cierto aire de tristeza que se advertía en sus semblantes. Su conversación era igual a la de las alegres y atolondradas gentes que con ellos iban, aunque de vez en cuando se detenían a señalar con mucha satisfacción la leyenda de sus vestidos y exhortaban a los demás a que también se lo pusiesen en los suyos, ¿no? O sea, ¿qué tenían? El nombre adventistas, eran adventistas nominales. ¿Pero por qué camino andaban? Por el mismo que los otros evangélicos, ¿no? Como vemos, hacían obra misionera estos adventistas y buscaban que sus compañeros también se convirtieran en adventistas nominales, escribiendo la misma leyenda en sus ropas. Y esto es triste. Ahora, porque eso es lo que hacemos nosotros. Iban por el camino ancho, dice Elena, y sin embargo decían pertenecer a la compañía que viajaba por el camino estrecho. Decían ser adventistas del séptimo día. Pero sus compañeros les replicaban: no hay distinción entre nosotros, somos iguales, vestimos, hablamos y obramos de igual manera. No solo recorremos el mismo camino, somos iguales en todo, salvo en la leyenda. Ahora, ¿quiénes son los que andaban con ellos en el camino ancho? Y claramente es la multitud ecuménica de protestantes que se había unido a la bestia para adorar a Satanás, como indica Apocalipsis 13, del 1 al 4. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra, porque sube del mar de la gran Babilonia a la tierra donde está el pueblo de Dios. ¿Y que logra la bestia? Que toda la tierra, que todo el pueblo de Dios se maraville en pos de ella y adore al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y que la adoren a ella, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y esto es lo que habría pasado en medio del pueblo de Dios. Y al despertarse, al escuchar el clamor de medianoche, un pequeño grupo no siguió haciendo lo mismo que sus hermanos y emprendió el camino contrario. Empezó a entrar por el camino angosto y seguía andando por ese camino. Ahora, ¿qué pasa? Para poder andar juntos con los miembros de las iglesias caídas, necesariamente habrían establecido un diálogo y se habrían puesto de acuerdo sobre cuál era la puerta por la que iban a entrar y cuál era el camino que iban a recorrer juntos. Es decir, a qué Jesús iban a adorar juntos, de qué Jesús iban a ser amigos, con qué Jesús iban a caminar, ¿no? Y esto habla de un diálogo ecuménico entre quién, entre adventistas y esas iglesias, de las que Jesús las separó, de las que Dios las separó, y se volvería a unir. Y sabemos que eso ya pasó. Como dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos en el mismo camino si no estuvieran de acuerdo? ¿No? Oh almas adúlteras, dice Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y es triste, pero esto es lo que Dios le mostró que estaría pasando con el pueblo adventista. Y como vio Elena de White, no solo andaban por el mismo camino, no solo adoraban al mismo Jesús, sino se vestían de la misma manera, hablaban de las mismas cosas y obraban de la misma manera. Como les decían sus compañeros de camino, los miembros de las iglesias caídas, no había distinción entre ellos, eran iguales a todos los que andaban por el camino ancho. ¿Podían ser una luz para sus compañeros de camino, estos adventistas nominales? Y claramente no. ¿Llegarían a destinos diferentes? No. Todos llegarían al mismo destino, llegarían a conocer las profundidades de Satanás y a recibir la marca de la bestia.
Entonces eso es triste y el pueblo adventista tiene que ser amonestado a tiempo. ¿Para qué? Para que no entre por la puerta ancha, porque no se puede entrar por la puerta ancha hasta que uno tome una decisión consciente. Solo después de haber oído y rechazar la verdad, Dios permite que Satanás haga habitación de demonios a quienes, al que tome una decisión consciente. Entonces vamos a ver hoy, la última visión que vamos a ver hoy, la segunda es la que Elena tituló La marca de la bestia, primeros escritos 64 a 67. Y vamos a ver, no todos, sino unos párrafos. Dice ella, en la visión dada el 27 de junio de 1850, mi ángel acompañante dijo, el tiempo está casi agotado. Y ahí viene la pregunta, ¿reflejáis como debierais hacerlo la hermosa imagen de Jesús? Y esto es lo que estarían negando los que comen y beben con los borrachos. Porque antes que empiece el tiempo de angustia, para recibir el sello de Dios, tenemos que reflejar plenamente la imagen de Jesús, es lo que Dios les mostró a Elena. Y esto directamente yo lo puse entre comillas porque es lo que le dijo el ángel. El tiempo está casi agotado y eso pasaría con nosotros. ¿Reflejáis como debierais hacerlo la hermosa imagen de Jesús? Luego se me señaló la tierra y vi que era necesario realizar preparativos entre aquellos que han abrazado últimamente el mensaje del tercer ángel. O sea, claramente ya vio que estaban hablando de quién, de los últimos adventistas. Dijo el ángel, preparaos, preparaos, preparaos. Tendréis que morir mucho más al mundo de lo que habéis muerto hasta aquí. Vi que tenían una obra que hacer y poco tiempo hay que hacerla. Poco tiempo. Por eso las vírgenes sensatas son las que dedican su tiempo a prepararse y van a estar preparadas. Luego vi que las 7 postreras plagas iban a ser derramadas pronto sobre aquellos que no tienen refugio. Y sin embargo, el mundo las considera como si no tuvieran más importancia que otras tantas gotas de agua a punto de caer. Se me capacitó después para soportar el terrible espectáculo de las 7 últimas plagas, la ira de Dios. Vi que esa ira era espantosa y terrible. Entonces comprendí, como nunca antes, la importancia que tiene el escudriñar la palabra de Dios cuidadosamente para saber cómo escapar a las plagas, según declara la palabra. Las plagas que, según declara la palabra, caerán sobre todos los impíos que adoren a la bestia y su imagen y reciban la marca en su frente y en sus manos. Entonces, ¿cómo podemos escapar? Escudriñando la Biblia para saber cuál es la verdad. Me llenaba de gran asombro que hubiese quienes pudiesen transgredir la ley de Dios y pisotear su santo sábado cuando estas violaciones han sido denunciadas con amenazas tan pavorosas. El Papa, dice ella, cambió el día de reposo del séptimo al primer día de la semana. ¿Cuándo hizo eso? En el siglo IV. ¿Quién lo hizo? Silvestre I. Él pensó cambiar el mandamiento que fue dado al hombre para que se acordase de su creador. Pensó cambiar el mayor mandamiento del decálogo y hacerse así igual a Dios o aún es exaltarse sobre Dios. El Señor no cambia, o sea, Dios no cambia y por tanto su ley es inmutable. Pero el Papa se exaltó sobre Dios al procurar cambiar los inmutables preceptos de la santidad y justicia y bondad. Oyó bajo los pies el día santificado por Dios y por su propia autoridad puso en su lugar uno de los 6 días hábiles. Toda la nación ha ido en pos de la bestia y cada semana roba a Dios su tiempo santo. El Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios y los lugares asolados han de ser reedificados, ¿no? Esa es la misión del polantista. Cuando reparara la brecha, los lugares asolados serían reedificados. Cuando encontrara la puerta abierta y entrara por ella, los lugares asolados serían reedificados. Luego mis ojos fueron desviados de la gloria y se me mostró al residuo en la tierra, al pueblo adventista en el tiempo del fin. Y el ángel les dijo, ¿queréis huir de las 7 postreras plagas? Fíjense que en este caso el ángel no le habla a Elena, habla directamente al residuo. Y la pregunta es la que tenemos que escuchar nosotros. ¿Queréis huir de las 7 postreras plagas? ¿Queréis ir a la gloria y disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para los que le aman y están dispuestos a sufrir por amor de Él? En tal caso, debéis morir para poder vivir. Preparaos,
preparaos, preparaos. Debéis realizar mayores preparativos que los que habéis realizado, porque el día del Señor viene, día de ira cruel y ardiente que asolará la tierra y destruirá a los pecadores de ella. Llega el día de Jehová, y ¿qué pasa con los pecadores adventistas? Con la cizaña. Es echada al horno de fuego. Sacrificadlo, dice, todo para Dios. Ponedlo todo sobre su altar. Echó vuestras propiedades, todo como sacrificio vivo. El entrar en la gloria lo exigirá todo. Haceos tesoros en el cielo, donde no puede acercarse ladrón alguno ni haber orín que corrompa. Debemos participar de los sufrimientos de Cristo aquí, si queremos participar con Él de su gloria más tarde. Y dice Elena, vi que los que han aceptado la verdad últimamente, ¿quiénes? Los adventistas de la última generación, tendrían que saber lo que es sufrir por amor de Cristo, que tendrían que soportar pruebas duras y amargas, a fin de ser purificados y preparados mediante el sufrimiento para recibir el sello del Dios vivo, pasar por el tiempo angustia, ver al Rey en su gloria y morar en la presencia de Dios y de los ángeles santos y puros. Al ver lo que debemos ser para heredar la gloria y ver luego cuánto sufrió Jesús para obtener en nuestro favor una heredad tan preciosa, rogué que fuésemos bautizados en los sufrimientos de Cristo, para no atemorizarnos frente a las pruebas, sino soportarlas con paciencia y gozo, sabiendo que Cristo sufrió a fin de que por su pobreza y sufrimientos nosotros pudiésemos ser enriquecidos. Y escucha lo siguiente, dijo el ángel, negaos a vosotros mismos, debéis avanzar con rapidez. A ver, ¿cómo estaríamos nosotros? En nuestra mente, ¿qué habría? Suciedad y basura y joyas, monedas falsas. ¿Y qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendría que hacer el hombre de escobilla? Barrer todo eso. Y necesitamos que lo haga con rapidez, por eso tenemos que clamar a Él para que lo haga. Tenemos que conocer la verdad. Tenemos que tener el verdadero alimento para darle a nuestros hermanos. Si no, ¿cuándo vamos a empezar a darles el verdadero alimento a nuestros hermanos? Algunos de nosotros, dice Elena White, hemos tenido tiempo para llegar a la verdad, para avanzar paso a paso, y cada paso que hemos dado nos ha fortalecido para tomar el siguiente. Pero ahora el tiempo está casi agotado. Y lo que hemos tardado años en aprender, ellos, o sea, los de la última generación, tendrán que aprenderlo en pocos meses. El tiempo sería cortísimo, pocos meses. Tendrán también que desaprender muchas cosas, porque Dios tendría que barrer toda la suciedad y la basura y las joyas y monedas falsas y volver a aprender otras. Lo que Dios nos mostraría justamente en ese cofre más grande y más hermoso, en cuyo interior las joyas brillarían 10 veces más. Los que no quieran recibir la marca de la bestia y su imagen cuando se promulgue el decreto, dice ella, deben tener ahora decisión para decir, no, no queremos honrar la institución creada por la bestia. ¿Cuándo? Tendríamos que desaprender cosas y nos daríamos cuenta que estaríamos honrando una institución creada por la bestia y tendríamos que dejar de honrarla. Eso es lo que Dios le mostró. Y fíjense que estuvimos viendo todas estas visiones que nos van acumulando justamente estos conceptos, por eso lo fuimos recapitulando para que veamos lo que estaría pasando en medio polantista. Y el mensaje es claro, preparaos, 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 o sea, tenemos que desaprender muchas cosas y volver a aprender la verdad. Y tenemos que decir en este tiempo, no, no queremos honrar la institución creada por la bestia, la institución al que el mensaje del tercer ángel nos amonesta que a no adorar. Y como vemos, en estas visiones Dios se preocupó de poner énfasis en la necesidad que tenemos de prepararnos. Preparaos, preparaos, preparaos. Y lo que vamos a hacer en nuestro próximo estudio, que no lo empezamos ahora porque es más largo, veremos lo que Dios le reveló a Nehuay sobre los 7 truenos, cuál sería el orden de los eventos que ocurrirían en el tiempo de nuestra prueba y sellamiento. Porque de eso se tratan los 7 truenos. O sea, como Dios le mostró a Elena de White en 1903, ella dice, son eventos futuros que nosotros entenderíamos a su debido tiempo. Pero ¿dónde ocurren?
en nuestra iglesia, durante el tiempo de prueba y sellamiento del pueblo adventista, porque las 7 trompetas suenan durante el tiempo de fuerte pregón y las 7 copas de la ira de Dios son derramadas cuando se cerró la puerta definitivamente para todo el mundo. Y todo el mundo tiene el sello de Dios o la marca de la bestia. Pero los 7 truenos ocurren en medio del pueblo adventista. Ocurren durante el tiempo de prueba y sellamiento del pueblo adventista. Y empiezan a ocurrir cuando entra el hombre de la escobilla, hasta que se cierra la puerta para las vírgenes insensatas. Y eso es lo que tenemos que ver, y en forma ordenada, porque es lo que Dios dijo que tenemos que conocer, porque vamos a pasar por estas pruebas. Estamos pasando y vamos a pasar por estas pruebas, porque todo esto se va a cumplir en medio de la iglesia adventista. Y estas son las visiones que vimos hoy. Fue más corto otros días, pero justamente el objetivo es, hicimos un repaso y vimos estas 2 visiones, donde Dios le mostró a Joai que el pueblo adventista estaría andando en 2 caminos, y nosotros tenemos que elegir por qué camino queremos andar. ¿Sí? ¿El camino en el que anda la mayoría o el camino angosto que lleva a la vida? ¿Por qué puerta queremos entrar? Y la necesidad es urgente, tenemos que prepararnos, porque desde que entramos por la puerta estrecha hasta que llegamos al final del camino hay un periodo de tiempo, hay una preparación necesaria, y tenemos que preocuparnos, como dijo Jesús, como se le repitió en la visión a Elena White, esforzaos por entrar por la puerta angosta, por la puerta estrecha. Y tenemos que, como dice Jesús, el que oye mis palabras y las guarda y se prepara, lo compararé con un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Buscó y encontró la puerta estrecha, entró por ella y edificó su casa sobre la roca. Y cuando vino el enemigo como río, no lo pudo arrastrar. ¿Por qué? Porque tenía un fundamento sólido. En cambio, al resto, claro que lo va a arrastrar. Porque va a construir su casa sobre la arena, no sobre la roca, sobre el mismo fundamento que los que andan con ellos en el mismo camino espacioso que lleva a la perdición, con los miembros de las iglesias protestantes caídas. Pero ellos también, los miembros de estas iglesias, van a tener oportunidad de salir de ese camino y entrar por la puerta estrecha. Lo mismo que el pueblo de Dios que está en Babilonia. Porque ese es el mensaje de Dios, es el mensaje de salvación. El mensaje del Apocalipsis, como dice Elena White, es el evangelio para la última generación. Son buenas nuevas de salvación. Bueno, si tiene alguna pregunta, hasta aquí llega nuestro estudio de hoy.